Soy José María González Linares, profesor del Departamento de Arquitectura de Computadores, y este es el segundo vídeo dedicado al tema 3 de la asignatura Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos de Ingeniería de la Salud. En este vídeo vamos a ver cómo se construye el camino de datos de un procesador MIPS. En un ordenador cualquiera normalmente se suele distinguir entre lo que es el sistema de memoria, el sistema de entrada-salida y el procesador central, que se encarga de controlarlo todo y ir ejecutando instrucciones. Dentro del procesador central hay una unidad de control y una unidad de datos, que es lo que vamos a diseñar en este vídeo. Esa unidad de datos se encarga de ir leyendo las instrucciones, de codificarlas y ejecutarlas. Las instrucciones que va a elegir son instrucciones, en este caso, del procesador MIPS. Esas instrucciones tienen como características principales que usan unos formatos bastante simples y regulares, de forma que todas las instrucciones ocupan 32 bits, es decir, 4 bytes, y además están codificadas con solamente 3 formatos distintos. En todos los formatos, el código de operación siempre se encuentra en el mismo lugar dentro de los 32 bits. Y además, la mayoría de las veces los operandos se indican mediante registros, y esos registros, el campo dentro de la instrucción que indica esos registros también está en una posición fija en todos los formatos. Los 3 formatos del MIPS son el formato R, el formato I y el formato J. El formato R es un formato que se utiliza para codificar instrucciones cuyos 3 operandos son registros. En este caso podemos ver cómo el conjunto, el formato de instrucciones tiene en su primer campo, en la parte más significativa, el código de operación y ocupa 6 bits. Es decir, el bit 31, 30, 29, 28, 27 y 26 de los 32 bits está dedicado a codificar el código de operación. Eso significa que podemos indicar hasta 2 elevado a 6 instrucciones distintas. Eso hace un total de 64 instrucciones, que probablemente se nos quede corto para implementar el conjunto total de instrucciones. Así que vamos a utilizar otro campo, que es el campo funct, que se encuentra en los 6 bits menos significativos, es decir, los bits 0, 1, 2, 3, 4 y 5 de los 32 bits de la instrucción, para codificar funciones adicionales. De forma que, combinando el código de operación con el campo funct, tenemos en total 12 bits que nos permitirían implementar hasta 2 elevado a 12, es decir, 4096 instrucciones distintas. En las instrucciones que siguen el formato R, siempre vamos a tener 3 operandos indicados mediante registros, que son el registro o el campo RS, el campo RT y el campo RD. Como en el procesador MIPS tenemos 32 registros en total, pues para indicar uno de esos 32 registros necesitamos 5 bits. Con 2 elevado a 5 tenemos 32 combinaciones posibles, es decir, podemos indicar uno cualquiera de esos 32 registros. Y esos registros además no se indican de cualquier forma, sino que normalmente siempre el primer registro que se indica, es decir, el registro RS, va a ser un registro fuente, igual que el registro siguiente, que es el registro RT. Y el resultado de la operación se almacenará en el registro destino RD. Además de estos campos, como tenemos 32 bits en total, llevamos 27 bits ocupados entre el código de operación, los 3 registros y el campo funct. Nos quedan 5 bits que vamos a utilizar para indicar un campo especial que se denomina SHAMT. SHAMT es la abreviatura de Shift Amount.
y nosotros no lo vamos a utilizar, de hecho siempre va a aparecer con un valor de 0, pero lo que nos permitiría hacer este campo es desplazar los bits de uno de los registros. Y como tenemos 5 bits, pues podríamos hacer desplazamientos de 0 bits, 1 bit, 2 bits, hasta 2 elevado a 5, es decir, hasta 32 bits. Podríamos incluso desplazar completamente el registro. Por ejemplo, si tenemos una instrucción de suma, add, en la cual queremos sumar los registros $S1 y $S2 y almacenarlo en $T0, esa instrucción en ensamblador se escribe así, y el convenio en ensamblador del MIPS es que primero se sitúa el operando destino, en este caso $T0, y después los operandos fuentes, $S1 y $S2. Por tanto, esta instrucción lo que hace es sumar $S1 más $S2 y almacenarlo en $T0. Pero en el formato R, nosotros indicamos primero los registros RS y RT y después el registro destino, el registro RD. Por tanto, el orden en el que aparecen en binario es distinto. Y la instrucción quedaría expresada de esta forma. Primero aparecería el campo de operación. Este campo de operación, como esta instrucción es una instrucción aritmético-lógica, pues tiene un valor especial. Ya veremos después qué valor es ese. Y la función que realiza esa instrucción, es decir, la operación aritmético-lógica que haga, la vamos a indicar dentro del campo funct. En el campo shunt, pues dejamos el valor de 0, tal y como hemos dicho. Y ahora para los campos RS, RT y RD, vamos a poner $S1, $S2 y $T0. Esos registros realmente no son los registros $S1, $S2 y $T0, sino que tienen un índice dentro del banco de registros. Ese índice lo podemos ver aquí en esta tabla, en la cual podemos ver que, por ejemplo, para el registro $T0, pues tenemos un índice de 8. De forma que cuando vayamos a codificar esta instrucción, en lugar de poner $T0, en binario se pondrá un valor de 8. $S1 y $S2 tienen un valor de 17 y de 18. Por tanto, esta instrucción se codifica en binario utilizando esos valores de 17 y 18 para los registros $S1 y $S2 y 8 para el registro $T0. Por tanto, esta instrucción se codificaría en binario utilizando el valor de ese código de operación especial, que es todo ceros, más los tres registros, que son 17, 18 y 8, más el campo shift amount, que es 0, y el campo de función, que es add, que en este caso la codificación para la suma es el valor 32. Eso se expresa en binario, de forma que tendríamos cada uno de esos campos expresado en binario, serían 32 bits, que si los unimos todos y los agrupamos de 4 en 4, lo podemos expresar en hexadecimal con el número que aparece aquí resaltado. Esa sería la secuencia binaria que quedaría almacenada en la memoria y sería lo que obtendríamos cuando leamos esa instrucción. Por tanto, tendremos que diseñar un decodificador que sea capaz de separar este conjunto de bits en estos campos que aparecen y cuando detecte que es una instrucción de tipo R, sepa que estos bits de aquí indican el registro RS, estos bits de aquí indican el registro RT y estos bits de aquí indican el registro RD. Además del formato R, tenemos otros dos formatos que son el formato I y el formato J. El formato I es un formato que vamos a usar cuando queramos que uno de los operandos se indique de forma inmediata. Normalmente será porque o bien es una constante o bien es un desplazamiento que queremos hacer con respecto a una dirección. En el caso de que sea una constante, esa constante la vamos a expresar mediante un número de complemento 2. En complemento 2 con 16 bits podemos expresar desde el menos 2 elevado a 15 hasta el más 2 elevado a 15 menos 1.
Entonces, esa sería la constante que podríamos almacenar dentro de nuestra instrucción. En el caso de que queramos utilizarlo como una dirección, también será un número expresado en complemento 2. Y en este caso lo que haremos será obtener una dirección que será el resultado de hacer alguna operación entre el registro RT y la dirección que tenemos almacenada en el valor inmediato. También estas instrucciones se utilizan, por ejemplo, para los saltos condicionales. Cuando queramos hacer un salto condicional, primero habrá que hacer una comparación entre dos registros, en este caso entre el registro RS y el registro RT, y dependiendo del resultado de esa comparación, haremos un salto o no a una dirección que obtendremos haciendo alguna operación con el contador de programa y esta dirección que tenemos almacenada en el valor inmediato. El tercer formato de instrucciones es el formato J. El formato J es un formato que se utiliza cuando necesitamos indicar un valor de 32 bits. El problema es que nuestras instrucciones ocupan ya 32 bits, así que no podemos indicar valores de 32 bits. Pero sí podemos utilizar los 26 bits que nos quedan tras el código de operación para indicar ese valor. Esta instrucción normalmente se utiliza sobre todo cuando queremos hacer saltos, por eso se le llama formato J, porque son para los saltos, los jumps en inglés. Y normalmente lo que haremos será concatenar este valor de 26 bits, esta dirección, con otros bits para poder completar los 32 bits que vamos a necesitar. Bueno, pues vamos a ver ejemplos de todas las instrucciones que vamos a considerar viendo cómo se codificarían en cada uno de los formatos. Vamos a empezar primero con las instrucciones más habituales, que serían las instrucciones aritmético-lógicas, en las cuales los tres operandos son registros. En este caso, normalmente utilizaremos una operación en la ALU que se indicará mediante una función, mediante el campo función, y esa operación utilizará los registros que indiquemos en RS y RT. Fijaros que ahora estoy colocando aquí R corchetes y RS, por ejemplo, para indicar que queremos el contenido del banco de registros cuyo índice es RS, es decir, el registro RS, y lo vamos a operar con el contenido del banco de registros en el índice RT. Y el resultado de esa operación lo vamos a almacenar en el registro RD. Las funciones que podremos implementar son hasta 64 funciones. Aquí os he puesto algunas de ellas, como por ejemplo la función suma, que era ese valor de 32 que vimos antes, la instrucción sub, que lo que hace es restar dos números, la instrucción AND, que hace el AND lógico entre dos números. La operación AND lógico entre dos números de 32 bits se hace bit a bit. Por ejemplo, si tuviéramos un número de 4 bits y quisiéramos hacer el AND lógico entre esos dos números de 4 bits, pues lo iríamos haciendo bit a bit. Entonces, primero haríamos el AND lógico entre los dos bits menos significativos, nos quedaría un valor de 1. Después entre los siguientes, que serían 0 y 1, y nos quedaría un valor de 0. Después entre 0 y 0, pues 0, y entre 1 y 0, 0. De forma que el AND lógico, el OR lógico y cualquier operación lógica se hace solo bit a bit. Y el resultado de esa operación se asigna al bit correspondiente en el resultado y ya está. No afecta a las operaciones del resto de bits. También tendremos desplazamientos lógicos a la izquierda, a la derecha y desplazamientos aritméticos. El desplazamiento lógico a la izquierda consiste en ir metiendo ceros hacia la izquierda, de forma que, por ejemplo, el número 1001, si lo desplazamos una posición a la izquierda, pues nos queda 10010. El desplazamiento lógico a la derecha, pues lo que hacemos es ir introduciendo ceros hacia la derecha, con lo cual el mismo número de antes, el 1001, si lo desplazamos a la derecha nos queda el 0100. Si este número que hemos desplazado a la derecha fuera un número en complemento 2 y con signo, al hacer este desplazamiento lógico habríamos perdido el signo. Entonces, una forma de evitar
perder el signo, consiste en hacer lo que se conoce como un desplazamiento aritmético, en el cual, cuando hacemos el desplazamiento a la derecha, vamos a desplazar los bits a la derecha, pero lo que vamos a meter no es un 0, sino que vamos a volver a meter el bit de signo. De forma que en este caso el desplazamiento aritmético a la derecha del número 1001 sería un valor de 1100. Y de esa forma estamos conservando el signo de ese número. Bueno, aparte de tener instrucciones aritmético-lógicas que hacen operaciones con 3 registros, vamos a tener también la posibilidad de hacer operaciones con un registro y un valor inmediato, como por ejemplo la instrucción ADI, que nos permitirá sumar el registro RS más el valor inmediato que tenemos codificados en los 16 bits menos significativos y almacenarlos en el registro RT. Aquí nos encontramos con la primera irregularidad de este formato, y es que estamos usando el registro RT para almacenar un resultado. Es decir, estamos usando RT como registro destino, como operando destino, mientras que en el formato R el registro RD era el que se utilizaba como operando destino. Pero bueno, es una irregularidad que de vez en cuando hay que ser un poco flexibles y admitir ciertas irregularidades. Entonces eso lo tendremos que tener en cuenta a la hora de implementar la unidad de datos. También, por ejemplo, tendremos una instrucción OR inmediato, en la cual haríamos el OR entre ese registro de 32 bits y ese valor de 16 bits. ¿Cómo se hace un OR bit a bit entre un registro de 32 bits y un valor de 16 bits? Pues obviamente no lo podemos hacer directamente, sino que habrá que tomar ese valor de 16 bits y transformarlo en un número de 32 bits. Y a la hora de transformar ese número en 32 bits, como el número está expresado en complemento 2, pues querremos mantener el valor del signo que tenía. De forma que este número, cuando hagamos la operación OR, lo que hará será añadirle 16 bits a la izquierda de forma que mantengan el signo. Por tanto, si el número era positivo, el bit de signo era 0 y lo que haremos será añadir 16 ceros a la izquierda. Y si el número era negativo, el bit de signo es 1 y lo que haremos será añadir 16 unos a la izquierda. Bueno, aparte de instrucciones aritmético-lógicas, tanto la de registros como las inmediatas, en las cuales habrá todas las versiones, es decir, habrá ADI, SUBI, ANTI, ORI, pues aparte de esas instrucciones vamos a tener instrucciones de transferencia de datos, es decir, instrucciones de acceso a memoria, como por ejemplo LW y SW. La instrucción LW lo que hace es acceder a una posición de memoria, que esa posición es el resultado de sumar value, el valor, más el registro RS, y eso nos da una dirección de memoria. Dentro de esa dirección de memoria hay 4 bytes, es decir, una palabra, que son los que vamos a leer y vamos a almacenar en el registro RT. Nuevamente, el registro RT es el destino. La instrucción store hace algo justo al contrario, es decir, vamos a guardar el contenido de un registro en una posición de memoria. Entonces, en este caso, RT sí es un operando fuente y lo vamos a almacenar en una posición de memoria. Y esa posición de memoria es la dirección que se obtiene al sumar el valor inmediato más el registro RS. Por tanto, el cálculo de la dirección de memoria, tanto en las instrucciones load como en las instrucciones store, se hace exactamente igual. Se suma el registro RS más el valor. Y lo único que cambia es que en la instrucción load el registro RT es el destino donde vamos a guardar lo que leamos de memoria, y en la instrucción store el registro RT es una fuente, un operando fuente que vamos a guardar en memoria. Bueno, por completar, pero nosotros no lo vamos a necesitar, voy a añadir otra instrucción que se denomina LUI, que son las siglas de Load Upper Immediate. Cargar en la parte
más significativa del valor inmediato. Y esto viene porque nosotros querremos a veces cargar en un registro un valor de 32 bits, pero no tenemos esa opción, no tenemos la posibilidad de indicar ese valor de 32 bits. Sí podemos utilizar, por ejemplo, la instrucción ADI o la instrucción OR-I para guardar algo en los 16 bits menos significativos, pero no podemos guardar nada en los 16 bits más significativos. Entonces, para poder hacerlo, vamos a utilizar esta instrucción. Esta instrucción lo que hace es ignora el registro RS, no se utiliza para nada. Y lo que va a hacer es guardar en el registro RT los 16 bits que aparecen en valor, pero en su parte más significativa. Y va a añadirle 16 ceros a la parte menos significativa para que después, si queremos, en una instrucción posterior, guardemos en esos 16 bits menos significativos el valor que queramos. Bueno, de todas maneras, esta instrucción, como ya os digo, no la vamos a usar. Aparte de instrucciones que nos permitan hacer operaciones e instrucciones que nos permitan transferir datos de un lado a otro, vamos a necesitar instrucciones que nos permitan controlar la ejecución de nuestros programas. Y esas instrucciones son las instrucciones de salto, las branch, como por ejemplo esta instrucción BEQ, que lo que hace es comparar dos registros. Y si esos dos registros son iguales, entonces saltará a una dirección que se obtiene sumando PC más 4 más el valor inmediato que tenemos en la instrucción desplazado dos posiciones a la izquierda. Por ejemplo, supongamos que tenemos un programa en el cual queremos ejecutar, tenemos en el contador de programa ahora mismo va a ejecutar la instrucción BEQ, y en el caso de que se produzca el salto, es decir, que $2 sea igual que $3, querremos saltar a L2. Y L2 se encuentra en PC más 8 ahora mismo. Entonces nosotros, para ver qué valor inmediato tenemos que poner en esa instrucción, tenemos que tener en cuenta que queremos que en L2 o que el salto se produzca a PC más 8. Y ese salto de PC más 8 lo vamos a calcular sumando PC más 4 más el valor inmediato desplazado dos posiciones a la izquierda. Desplazar un número binario dos posiciones a la izquierda es equivalente a multiplicarlo por 2 elevado a 2. Por tanto, lo estamos multiplicando por 4 y de esa forma nosotros simplemente aquí, si despejamos, cancelamos los dos valores de PC, nos sale que el valor val es igual a 8 menos 4 entre 4, es decir, igual a 1. Esta operación de multiplicar el valor por 4 se hace porque nosotros queremos que todas nuestras instrucciones sabemos que ocupan 4 bytes y queremos acceder a esas instrucciones. Por tanto, cualquier dirección de memoria que contenga una instrucción válida tiene que ser una dirección múltiplo de 4. Entonces, para asegurarnos que esas direcciones siempre sean múltiplos de 4, vamos a hacer la operación PC, que sabemos que es múltiplo de 4, porque queremos que sea múltiplo de 4. 4 sabemos que es múltiplo de 4. Y el valor val, al multiplicarlo por 4, pues también es múltiplo de 4. Así que nos estamos asegurando que PC siempre contenga un valor que sea múltiplo de 4. Bueno, aparte de esta instrucción, a la hora de codificarla, pues tendríamos la instrucción BEQ, el código de operación, que es el 000-100. Luego el campo RS, que en este caso es el registro 2, pues se codificaría en binario como 00010. El campo R3 es el registro 3, por tanto 00011. Y luego en el campo val pondríamos 16 bits, que en este caso es 1, pues todos ceros y un 1 al final del todo. Bueno, aparte de la instrucción BEQ de salto condicional, vamos a necesitar instrucciones de salto incondicionales. Normalmente esa instrucción de salto incondicional pues será la instrucción J y una etiqueta, y esa etiqueta esa instrucción la codificaremos mediante el formato J y usaremos ese valor de 26 bits para obtener la dirección. Como necesitamos 32 bits, pues en primer lugar lo que vamos a hacer es añadirle 2 bits a la derecha, es decir, vamos a desplazar val 2 posiciones a la izquierda para asegurarnos que esa dirección sea múltiplo de 4.
Ya tenemos 26 más 2, 28 bits, nos siguen faltando 4 bits y esos 4 bits los vamos a obtener del valor actual de PC. Vamos a coger sus 4 bits más significativos y se los vamos a añadir a nuestra dirección para obtener ya de esa forma la dirección final. Aparte de la instrucción JVAL, vamos a necesitar también probablemente una instrucción que se denomina JAL, que son las siglas de Jump and Link, que es la instrucción que usaremos cuando queramos ir a una rutina. Esa instrucción va a hacer dos cosas. En primer lugar, va a almacenar en el registro 31 el valor actual de PC más 4. Es decir, estamos almacenando en el registro 31 la dirección de retorno para esa subrutina a la que estamos llamando. Y después vamos a meter en PC la dirección de la rutina, siguiendo un formato similar al de la instrucción anterior. Y de esta forma estamos asegurándonos que podemos saltar a una rutina y almacenando en el registro 31 la dirección de retorno. Cuando queramos volver de esa rutina, tendremos que ejecutar otra instrucción de salto que se denomina JR, que permite saltar a un registro. En ese caso diríamos el registro 31 y en este caso lo único que hace esa instrucción es leer el contenido del registro RS, que por ejemplo sería JR31, pues sería el registro 31, y almacenar el contenido de ese registro en el contador del programa. Bueno, pues con esto tenemos un conjunto de instrucciones suficientemente grande para poder implementar la mayoría de los, o para poder programar la mayoría de los programas que vamos a necesitar. Y lo que vamos a hacer, por tanto, es implementar el camino de datos para ese conjunto de instrucciones. Entonces, vamos a restringirlo para no complicarnos mucho. Vamos a considerar solamente las instrucciones LW y SW como instrucciones de transferencia de datos. Las aritméticos lógicas vamos a utilizar solamente AND, OR, ADD, subversiones inmediatas y la instrucción SLT. La instrucción SLT ya la vimos cuando vimos el ensamblador. Esa instrucción lo que hace es comparar dos registros, por ejemplo el registro 2 y el registro 3. Si el registro 2 es menor que el registro 3, entonces en $1 metemos un valor de 1. Y si no, en $1 metemos un valor de 0. Las siglas SLT es Set on Less Than, es decir, activamos si es menor que. Entonces, si $T2 es menor que $T3, activamos $1, es decir, lo ponemos a 1, y si no, lo dejamos a 0. Fijaros que no vamos a implementar instrucciones de desplazamientos lógicos ni aritméticos a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Vamos a conformarnos con estas instrucciones. Y en cuanto a instrucciones de salto, vamos a considerar solamente BEQ y la instrucción J. La instrucción JAL y la instrucción JR se pueden implementar, no es mucho más complicado, pero tampoco realmente nos va a aportar mucho a lo que es para poder ver cómo se diseña el camino de datos. Entonces, estas son las instrucciones que vamos a implementar. Entonces, para poder implementarlas, lo primero que tenemos que decidir o que ver es cómo se van a ejecutar. Es decir, cuál es el ciclo de instrucción de esas instrucciones. Entonces, el ciclo de instrucción de forma genérica siempre consiste en buscar instrucciones, decodificar instrucciones y después ejecutarlas. Para el caso del MIPS, pues también tendremos una primera fase de búsqueda de la instrucción, lo que se denomina un fetch, durante el cual utilizaremos el contador de programa para acceder a memoria y obtener la instrucción que queremos ejecutar. Y además incrementaremos ese contador de programa. Entonces, siempre vamos a utilizar el contador de programa para acceder a la memoria. ¿Vale? El contador de programa siempre obtiene o siempre contiene la dirección de la siguiente instrucción que queremos ejecutar. Una vez que hayamos leído esa instrucción, podemos pasar a decodificarla y descubrir cuál es el formato de esa instrucción, qué operación quiere hacer, cuáles son los operandos que necesita. En el caso del MIPS,
pues determinaremos cuál es su código de operación y iremos accediendo leyendo los operandos que necesitemos. Si son, por ejemplo, los registros, pues iremos leyendo ya esos registros. Estas dos primeras fases, tanto el fetch como el decode, son comunes para todas las instrucciones. Todas las instrucciones hacen exactamente la misma fase de fetch y la fase de decode. Pero una vez que sepamos qué es lo que hace esa instrucción, el ciclo cambiará. Por ejemplo, si es una instrucción de load o store, en primer lugar habrá que calcular la dirección de memoria que queremos consultar. Es decir, tendremos que hacer esa operación de rs más el offset más el valor inmediato de la instrucción LW o de la instrucción SW para obtener una dirección de memoria. Una vez que sepamos cuál es esa dirección de memoria, habrá que acceder a la memoria. Tanto si es para una lectura como si es para una escritura, habrá que acceder a la memoria con esa dirección de la memoria. Si es un load, entonces habrá que leer de la memoria y escribir el valor que hemos leído en el registro correspondiente, en el registro RT. Y una vez que hayamos escrito en ese registro, habremos completado esa instrucción y por tanto nos iremos a buscar la siguiente instrucción. Si la instrucción era una instrucción store, durante ese acceso a memoria hemos escrito en esa dirección de memoria el registro RT, con lo cual ya hemos completado nuestra instrucción, no es necesario hacer nada más y por tanto podemos ir a buscar la siguiente instrucción. Además de la instrucción load y store, tenemos las instrucciones aritmético-lógicas. Durante esas instrucciones aritmético-lógicas, siempre lo primero que habrá que hacer es calcular o hacer la operación aritmético-lógica correspondiente, que esa operación será o bien con dos registros o bien con un registro y un valor inmediato. Y una vez que hagamos esa operación, habrá que escribir el resultado en el registro correspondiente, en el registro destino que vayamos a utilizar y por tanto ya terminará la instrucción. Además de las instrucciones aritmético-lógicas y las instrucciones de transferencia de datos, también puede ser que tengamos una instrucción de salto. La instrucción de salto, pues lo único que necesitamos es calcular esa dirección de salto, en el caso de J, pues concatenar los valores correspondientes y después escribir en el contador de programa esa dirección. Y ya con eso ya se completa la instrucción. En cambio, si la instrucción de salto es un salto condicional, es un branch, antes de nada habrá que evaluar la condición del salto. Es decir, habrá que comparar los dos registros y si la evaluación, si la condición es positiva, entonces calcularemos la dirección y actualizaremos el contador de programa. Y si la evaluación es negativa, es decir, si el salto no se produce, pues ya habremos terminado y nos iremos a buscar la siguiente instrucción. Bueno, pues este diagrama de ciclos que tenemos aquí nos define el diagrama o los ciclos por los que irán pasando las diferentes instrucciones. He utilizado una codificación de colores parecida a la del MIPS64 para que podáis ir ya identificando las diferentes fases que tenemos. Entonces tenemos nuestra fase de fetch, de búsqueda, nuestra fase de codificación. Hay unas fases de ejecución que están en colores anaranjados que nos permiten indicar operaciones que necesitaremos realizar durante la ejecución de esas instrucciones. Hay operaciones aquí en color verde que digamos que tienen que ver con la actualización de la memoria y del contador de programa, y hay una última operación que tenemos aquí escrita en la cual haremos la escritura dentro del banco de registros. Normalmente se utilizan las siglas IF cuando hablamos de la fase de búsqueda, las siglas ID cuando hablamos de la fase de codificación, las siglas EX cuando hablamos de la fase de ejecución, la sigla M cuando hablamos de la fase de acceso a memoria o de actualizar el contador de programa, y las siglas W cuando queremos escribir de vuelta el registro con el resultado de nuestra operación. Entonces, esas siglas normalmente serán las que utilizaremos cuando queramos referirnos a estas fases. Bueno, pues ya sabemos lo que queremos hacer cada vez que ejecutemos una de las instrucciones.
Así que hay que implementar el camino de datos de ese procesador. Y lo primero que vamos a hacer es ver qué elementos podemos considerar. Es decir, vamos a tener banco de registros, pero también necesitaremos una unidad que nos permita hacer operaciones aritmético-lógicas. Pues probablemente vamos a necesitar multiplexores que nos permitan seleccionar diferentes datos, bancos de memoria para guardar las instrucciones y los datos. Entonces vamos a ir construyendo el camino de datos del MIPS de forma incremental. Vamos a tener de todas maneras presente ese diseño genérico que vimos en el vídeo anterior, pero vamos a ir haciendo la construcción del camino de datos siguiendo ese diagrama de ciclos que vimos. Entonces, a la hora de implementar ese diagrama de ciclos, una primera aproximación muy simple consistiría en hacer que todo el ciclo dure exactamente un ciclo de reloj. Es decir, durante un ciclo de reloj haremos la fase de fetch, la fase de decodificación, la fase de ejecución, la fase de acceso a memoria o actualización del control de programa y la escritura, la posescritura dentro del banco de registros. Todo ello lo vamos a querer hacer dentro del mismo ciclo. Entonces, para ello vamos a necesitar tener la posibilidad de, durante el mismo ciclo, poder leer dos registros y escribir en un registro, así que nuestro banco de registros necesitará de 3 puertos para ello. Vamos a tener un contador de programas, sumadores y, por ejemplo, para acceder a la memoria, siempre necesitaremos acceder a la memoria durante la fase de fetch y además es posible que necesitemos acceder una segunda vez a la memoria para obtener el dato. Así que vamos a considerar 2 bancos de memoria separados, uno para las instrucciones y otro para los datos. Entonces, por ejemplo, el banco de registros. El banco de registros va a ser un banco con 32 registros en el cual vamos a tener 3 puertos. 2 de ellos van a ser de lectura y otro va a ser de escritura. Y en esos puertos lo que nosotros vamos a introducir es un valor de 5 bits indicando el registro que queremos usar. Entonces, de esa forma podremos seleccionar uno de los 2 elevado a 5, uno de los 32 registros del banco de registros. Y además tendremos 2 puertos que nos permiten leer registros. Estos puertos son de 32 bits porque podemos leer registros de 32 bits. Y tendremos otro puerto de 32 bits por el cual podremos escribir un registro. Entonces, cuando vayamos a escribir un registro, utilizaremos el registro que hemos seleccionado con este puerto de Write Register y escribiremos en él el dato de 32 bits que nos venga por el puerto Write Data. Y de forma similar para la lectura de registros. Además del banco de registros, vamos a tener un contador de programa en el cual tendremos la posibilidad de leer ese contador de programa y de escribirlo, y además será un registro de 32 bits. Probablemente vamos a necesitar también algún sumador, y en el caso de que tengamos un sumador, pues básicamente lo que haremos será tomar los valores de 32 bits que tengamos a la entrada de ese sumador y obtendremos una salida que será el resultado de sumar A más B y por tanto será también un valor de 32 bits. ¿No? También vamos a necesitar bancos de memoria y ya hemos dicho que van a ser 2 bancos separados, uno para instrucciones y otro para datos. Y cada uno de esos bancos los podremos direccionar con direcciones de 32 bits y por tanto tendremos 2 elevado a 32 bytes dentro de ellos. Dentro de la memoria de instrucciones hay que tener en cuenta que las instrucciones solo se leen, nunca se escriban. Así que nosotros, este banco de memoria de instrucciones, nosotros podremos indicar por aquí una dirección de esa memoria, será un valor de 32 bits, y leeremos el contenido de esa dirección de memoria, que será un valor de 32 bits. No tenemos la opción de escribir en ella.
En cambio, en el banco de datos sí que tendremos que poder escribir en ella. Así que nosotros indicaremos nuestra dirección de 32 bits y si la señal memWrite, que es una señal de control, está activa, por ejemplo, vale 1, entonces escribiremos en el puerto de escritura lo que tengamos, los 32 bits que tengamos a la entrada. Y si la señal memRead se pone a 1, pues leeremos los 32 bits de la dirección y los sacaremos por el puerto readData. También vamos a necesitar una unidad aritmético lógica, una unidad que se encargue de hacer operaciones. Tomará los valores de 32 bits que tenga a la entrada, operará con ellos y obtendrá un valor de 32 bits a la salida. La operación que vaya a hacer se indicará mediante una señal de control que, por simplificar, vamos a considerar que es de 4 bits. Por tanto, dentro de esta unidad aritmético lógica podemos hacer hasta 2 elevado a 4 operaciones diferentes. Habrá una operación será la suma, otra será la resta, otra el lógico, otra el anulógico, ¿vale? Además, vamos a tener una salida especial que es un bit, tiene un solo bit, que se va a activar, se va a poner a 1 cuando el resultado sea todo 0. Es decir, si en AluResult tenemos todos los bits a 0, pues aquí tendremos un 1. Y si alguno de los bits es distinto de 0, entonces tendremos un 0. Y de esa forma podremos, por ejemplo, comparar dos registros. Cuando queramos comparar dos registros, los restaremos. Y si el resultado es 0, pues este bit 0 se pondrá 1. También vamos a necesitar esa operación que hablamos antes de transformar un número de 16 bits en un número de 32 bits. Y esa operación se denomina de extensión de signo porque lo que vamos a hacer es coger el bit de signo y añadírselo a los 16 bits más a la izquierda. De forma que si tenemos voy a hacer el ejemplo con solo 4 bits. Si tenemos el número 1001, tenemos el número 1001 aquí a la entrada, a la salida tendremos el 1111001. Será lo que tendremos a la salida porque lo que estamos haciendo es extendiendo el signo, replicando el bit de signo a la izquierda. Bueno, pues con todo esto ya podemos empezar a montar nuestro documento de datos. Así que vamos a empezar con la primera fase, que es la fase de fetch. Durante la fase de fetch querremos leer de la memoria la dirección que nos indica el contador de programa y de esa forma leeremos una instrucción. Y además querremos incrementar PC. Por tanto, usaremos un sumador para sumarle a PC un valor de 4, porque nuestras instrucciones ocupan 4 bytes, así que la siguiente instrucción se encuentra en PC más 4. Y el resultado de esa operación lo volveremos a guardar en PC. Eso es lo que haremos durante la fase de fetch. Simplemente utilizaremos el valor de PC para direccionar la memoria, obtendremos una instrucción y además incrementaremos PC en un valor de 4. Durante la siguiente fase vamos a decodificar las instrucciones. Entonces, dependiendo de cuál sea la instrucción que vayamos a utilizar, esa decodificación será distinta. Por ejemplo, si la instrucción es de formato R, nosotros tenemos nuestra instrucción que llega aquí y ahora vamos a ir interpretando cada uno de los campos. Entonces, por ejemplo, el campo RS en el formato R es una instrucción, es un registro que queremos leer. El campo RT es otro registro que queremos leer. Y el campo RD es otro registro que queremos escribir. Por tanto, simplemente uniendo estos caminos, pues ya tendremos decodificada la instrucción con formato R. Si la instrucción tiene el formato I, la cosa cambia. Porque ahora resulta que tenemos un campo constante y además nuestros registros RS y RT es posible que lo utilicemos para cosas distintas. Entonces, cuando queramos codificar
una instrucción con formato I, nos podemos encontrar con que, por ejemplo, sea una instrucción ADI, una instrucción inmediata, en la cual queremos utilizar value como un valor que queremos sumárselo al registro RS. Entonces, el registro RS sigue siendo un registro que leemos. Este camino que pusimos entre RS y Read Register 1 sigue siendo válido. Pero ahora tendremos que añadir otro camino que obtenga el valor de 16 bits y le haga la extensión de signo para sumárselo a RS. Y tenemos también otro pequeño inconveniente, y es que ahora el registro RT lo queremos utilizar para escribir en el banco de registros. Así que este camino que teníamos de RD a el banco de registros no lo podemos usar directamente, sino que hay que introducir la opción de seleccionar mediante un multiplexor cuál es el registro o cuál es el campo que va a indicar cuál vamos a escribir, si es el registro RS o si bien es ese campo RD que teníamos antes aquí expresado. Y de esa forma ya podemos implementar esta operación. Cuando tengamos la instrucción con el formato I, este multiplexor seleccionará la entrada que está más arriba. Y cuando sea una instrucción de tipo R, pues el multiplexor seleccionará la entrada 1, la entrada que está más abajo dentro de este selector. Además de instrucción, como por ejemplo la instrucción ADI, podemos tener también una instrucción inmediata como por ejemplo el load. El load necesita acceder a memoria a una dirección que se obtiene sumando RS más el valor. Eso es justo lo que hicimos antes. Tenemos ya seleccionado el registro RS y nuestro valor de constante, por tanto esa operación ya la tenemos aquí bien decodificada. Y para el resultado querer guardarlo en el registro RT, pues seguimos teniendo, o con la modificación que hicimos antes con el multiplexor, pues tenemos también ya esa operación bien decodificada. En el caso de que sea un store, fijaros que ahora resulta que tendremos la posibilidad de leer RS y el valor inmediato para obtener la dirección de memoria, pero además querremos leer RT para poder guardarlo en memoria. Pero no hay problema, ya tenemos un camino entre RT y Read Register 2 que nos va a permitir leer el registro RT para poder llevarlo a memoria. Así que esta instrucción también ya la tenemos bien decodificada con los cables que tenemos ahí dibujados. Para la instrucción BEQ, pues tenemos que comparar los registros RS y RT, que los estamos leyendo ya con sus cables correspondientes, y después tendremos que sumarle a PC el resultado de sumar PC más 4 por ese valor inmediato. Entonces, ese valor inmediato le tendremos que hacer la operación de extensión de signo tal y como ya la tenemos aquí indicada. Así que también lo tenemos ya implementado. Por tanto, las instrucciones de formato I quedan implementadas de esa forma. Y ya solo nos quedaría implementar la instrucción de formato J. La instrucción de formato J tiene que coger el valor de 26 bits que tenemos ahí y los deberemos de llevar a la siguiente fase para poder ejecutarlo. Por tanto, tendremos que seleccionar también esos 26 bits y tenerlos ahí seleccionados por si la instrucción fuera de formato J. Por tanto, la fase de codificación ya quedaría implementada de esta forma. ¿Vale? Entonces, podemos ver aquí cómo simplemente vamos seleccionando los bits correspondientes. Entonces, por ejemplo, para la instrucción J, pues seleccionaríamos desde el bit 0 hasta el bit 25. Para decodificar lo que hace la instrucción, pues seleccionaríamos desde el bit 31 hasta el bit 26. Para leer el registro 1, como ese es el campo RS, que son los bits del 25 al 21, pues tenemos ya el cable correspondiente.
y así con cada una de las operaciones que hemos ido indicando antes. Bueno, pues ahora ya tenemos que implementar la fase de ejecución. Para la fase de ejecución, pues dependiendo de la instrucción que queramos ejecutar, pues habrá que ir haciendo cosas distintas. Por ejemplo, cuando queramos hacer una operación con la ALU, tendremos que utilizar estos registros para hacer una operación con ellos. El resultado de esa operación después lo querremos llevar de vuelta hasta nuestro banco de registros. Y con estos cables ya tenemos solucionada la operación que queramos hacer en la ALU usando formato R, instrucciones con el formato R. Leeríamos las dos instrucciones, haríamos la operación en la ALU, seleccionando la operación adecuada y después el resultado lo llevaríamos de vuelta al banco de registros. Si la operación es una operación inmediata, entonces lo que queremos utilizar en la ALU, lo que queremos hacer en la ALU es operar con el registro RS y ese valor inmediato. Por tanto, no podemos usar directamente o no podemos tener este cable aquí directamente, sino que necesitamos añadir otro selector que nos seleccione si lo que estamos es haciendo una operación con instrucciones de formato R o con instrucciones de formato I. Cuando tengamos una instrucción de formato R, pues en el multiplexor seleccionaríamos el camino 0 y cuando es de formato I, pues en el selector usaríamos el camino 1. Y el resto, pues igual. Obtendríamos un resultado de la operación que lo llevaríamos al banco de registros y como en el banco de registros tendríamos seleccionado como registro de escritura el registro RT, pues se escribiría en él. Además de esas instrucciones, tenemos las instrucciones, por ejemplo, de load. En la instrucción de load lo que vamos a hacer es utilizar el acceso, vamos a acceder a memoria a una dirección que obtenemos sumando RS más el valor inmediato. Esa operación ya la tenemos indicada dentro de la ALU. Lo que no tenemos indicado es el acceso a memoria. Entonces vamos a colocar nuestra memoria de datos y vamos a ver cómo vamos a escribir en ella. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros ahora nuestra dirección de memoria la hemos obtenido de la ALU y la vamos a utilizar para direccionar nuestra memoria. En el caso de que tuviéramos una instrucción de tipo R o de tipo I en el que estamos haciendo una operación aritmética, ese es el resultado que queremos llevar a nuestro banco de registros. Y en el caso de que sea una instrucción de tipo load, lo que queremos llevar al banco de registros es lo que hemos leído de la memoria. Entonces vamos a colocar aquí un multiplexor de forma que podamos seleccionar, en el caso de que sea la instrucción aritmético-lógica, pues utilizaríamos este camino y en el caso de que sea la instrucción de acceso a memoria de load, utilizaríamos este otro camino. Y de esa forma ya hemos implementado también la operación load. Para la operación store, lo que queremos hacer es almacenar en una dirección de memoria que hemos calculado en la ALU, y eso ya lo hemos hecho con la instrucción load. Queremos almacenar en ella un registro que es el registro RT. Así que habrá que habilitar un camino que nos lleve desde el registro RT hacia la memoria. Y de esa forma ya tendremos también resuelta la instrucción de store. Respecto a la instrucción de salto condicional, nos encontramos con que tenemos que comparar dos registros y eso ya lo tenemos hecho en la ALU. Y dependiendo del resultado de esa operación, querremos sumar PC más 4 por el valor inmediato que teníamos en la instrucción. Entonces, para ello vamos a necesitar de
un desplazador que nos permita multiplicar por 4, es decir, que desplace 2 posiciones a la izquierda, y un sumador para sumar PC más 4 por el desplazador. Entonces simplemente cogeremos nuestro valor inmediato, lo llevaremos hasta el desplazador, cogeremos también nuestro valor de PC más 4, que lo teníamos aquí, y lo llevaremos hasta nuestro sumador. Y ahora, dependiendo de si el salto se cumple o no se cumple, tendremos que almacenar en PC o bien el resultado de PC más 4 o bien el resultado de PC más 4 por el valor. Entonces vamos a utilizar un selector de forma que cuando el salto se cumpla cogeremos esta señal o esta salida de aquí, y cuando no se cumpla, pues cogeremos esta de aquí, y eso será lo que nos llevaremos hasta nuestro contador de programa. ¿Cómo hacemos para seleccionar en este multiplexor? Bueno, pues en la ALU tenemos ese bit 0 que se pone a 1 cuando el resultado de la operación ha sido 0. Entonces nosotros hemos restado los dos registros. Si el resultado ha sido 0, este bit 0 se ha puesto a 1 y por tanto se selecciona este camino, el camino que va por la entrada 1 del selector, de forma que almacenaremos en PC el resultado de sumar PC más 4 por el valor inmediato. Y con eso ya hemos resuelto también la instrucción BEQ. Bueno, ¿cómo quedaría esto? Pues ya bien dibujado con las líneas rectas y añadiendo las señales de control, tendríamos este diseño de aquí, que es exactamente lo mismo que está dibujando, pero ya bien hecho. Fijaros cómo tenemos los diferentes multiplexores. Las señales de control, la unidad de control se encarga de generar las señales de control adecuadas dependiendo de la instrucción que tengamos. Entonces, por ejemplo, cuando queramos leer o escribir dentro de nuestra memoria, pues habrá que activar la señal memWrite cuando queramos escribir o la señal memRead cuando queramos leer. Por ejemplo, cuando queramos escribir en el banco de registros, si nuestra señal, si nuestra instrucción es una instrucción de load, pues utilizaremos la señal o tendremos activada la señal de control mem2reg, y cuando sea una escritura desde la operación de la ALU, pues esa señal mem2reg tendrá un valor de 0. Y así con cada una de las señales de control que necesitaremos. Nosotros, como no vamos a implementar esas señales de control, pues más o menos podéis dar por sentado de que funcionan correctamente y de que las diferentes señales de control van activando los elementos correctos para ir ejecutando las instrucciones. Ya solo nos quedaría por implementar la instrucción de salto. La instrucción de salto la voy a poner directamente con este diagrama. Es la parte que queda resaltada aquí arriba en negro, y si os fijáis, básicamente lo que hemos hecho es coger el valor de PC más 4 que viene por aquí, le hemos cogido los 4 bits más significativos, ¿vale? Le vamos a tomar el valor de 26 bits por el otro lado, le vamos a desplazar 2 posiciones a la izquierda para obtener ese valor de 28 bits, que lo vamos a concatenar con los 4 bits de PC más 4, y de esa forma obtendremos una dirección que llevaremos a un nuevo multiplexor que tenemos aquí para activarlo en el caso de que se trate de una instrucción de salto. Bueno, pues con esto termina el diseño de esta primera versión del camino de datos del procesador MIPS. Esta versión es capaz de ejecutar todas las instrucciones que hemos visto en un solo ciclo, y durante ese ciclo hará la fase de búsqueda de la decodificación, o sea, la fase de búsqueda de la instrucción en esta zona de aquí.
luego hará la fase de decodificación en esta zona de aquí, hará una fase de ejecución durante esta zona de aquí y luego tendremos fase de acceso a memoria si es necesario, si la instrucción es de acceso a memoria, y una posescritura en el banco de registros también si es necesario. Bueno, pues ya en el próximo vídeo veremos cómo podemos mejorar este diseño para que además de funcionar correctamente, lo haga de forma eficiente.